Buenos días. Varios medios me han pedido alguna declaración sobre asuntos distintos y por eso es la convocatoria a esta conferencia de prensa matutina para comentarles algunas de las iniciativas y alguna de el trabajo futuro que tendremos en el periodo de sesiones ordinarios que inicia el 1 de febrero. Y también les responderé algunas preguntas que me han hecho por la vía digital distintos medios. Primeramente, estos días, estas 2 semanas que inició enero, que inició el año, preparamos una carpeta con la agenda prioritaria de el trabajo legislativo que tendremos en el próximo periodo de sesiones. Esta carpeta presenta y contiene una relación de asuntos legislativos para la atención del Senado de la República durante este segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. Se presentan en esta carpeta que les refería. En el primer apartado se presentan los proyectos iniciados por el Ejecutivo Federal, presidente López Obrador. En el segundo apartado se presentan los proyectos de interés del Grupo Parlamentario de Morena, clasificados en reformas constitucionales, leyes de nueva creación y reformas de ordenamientos vigentes. En el tercer apartado contiene la legislación pendiente de expedir o reformar a partir de mandatos judiciales. Y en el cuarto apartado se lista la legislación pendiente de emitir derivado de reformas constitucionales o legales. En el quinto apartado se relacionan los dictámenes en poder de la mesa directiva y en el apartado sexto se consideran aquellos dictámenes que estaban listados en el orden del día pero que no se desahogaron debido a la conclusión del periodo ordinario de sesiones. En el séptimo apartado se presentan las minutas con proyecto de decreto aprobado por consenso en la colegisladora y que se sugiere que se integren a la agenda legislativa del siguiente periodo de sesiones para concluir con su proceso legislativo. El octavo apartado contiene los nombramientos que deberá atender el Senado, los cuales se clasifican en nombramientos vencidos y que están pendientes de atender o recibir. Los que están pendientes en esta Cámara, ya sea en comisiones o con una convocatoria abierta, y la propuesta de aquellos funcionarios que concluyen el periodo para el que fueron designados entre enero y agosto del 2022. Finalmente, se incluyen diversos asuntos que son competencia del Senado de la República y que están pendientes de atención, como son diplomáticos y también algunos tratados internacionales. Esto es lo que contiene esta carpeta de casi 80 y tantas páginas
que estuvimos preparando la primera y la segunda semana de enero y que hemos concluido, la he enviado al grupo parlamentario para su discusión en la plenaria. Tendremos reunión plenaria el sábado 29 y el domingo 30 de enero, los 2 días, y en ella estamos invitando a participar fundamentalmente a los funcionarios que al grupo le interesa. Estará en la apertura el secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández López. Estará también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y se les ha corrido la atención, esperemos contar con ellos, a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, a Víctor Manuel Villalobos, a Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, a Rogelio Ramírez de la O, por supuesto a la secretaria Rosa Isela Rodríguez Velázquez y al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, así como al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz Díaz Leal. En principio esos serían los invitados, sin excluir a algunos otros que surjan de la propuesta del grupo parlamentario. Es una carpeta amplia donde tenemos los principales insumos de leyes pendientes y que intentamos ese día discutir para que podamos lograr que el periodo de sesiones sea muy productivo en términos legislativos. Hay iniciativas pendientes que se quedaron por la conclusión del término, no se llevaron a cabo. Hay reformas constitucionales y obviamente las reformas que son del interés del Ejecutivo Federal, que trataremos en su momento, una vez que concluya el análisis en Cámara de Diputados, donde son Cámara de Origen, y nosotros, donde somos Cámara Revisora, estaremos discutiendo en la plenaria lo que creemos que debe de salir adelante. Esa es la primera parte. La carpeta la he enviado a todo el grupo parlamentario a partir de ahora y será motivo de análisis, de discusión, de aprobación o de adición y modificación de la misma. Es un trabajo muy profesional que se ha realizado por la Junta en apoyo con servicios parlamentarios y que me parece contiene todo lo que en trabajo legislativo necesitamos hacer y tratar en el próximo periodo. Algunas iniciativas por consenso, otras que son reformas constitucionales requerirán la mayoría calificada, y en el caso de nombramientos distintos, en la mayoría se requiere también mayoría calificada, por lo que se requerirá un gran esfuerzo para poder llevar a cabo la resolución por mayoría calificada. Este es el tema hasta ahora legislativo. Y voy a darle respuesta a algunas preguntas que me han hecho algunos compañeros. Voy a darles respuesta a algunos de ellos. De Rita Cerón, del IMER: si no hay recursos para la revocación de mandato, me pregunta ella, lo único que le queda al INE es hacerla con lo que hay, y que esta sola o este ejercicio no se convierta, dice ella, en una consulta patito.
No, Rita, nosotros tenemos confianza de que al final habrá un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y el INE para poder llevar a cabo este ejercicio inédito por primera vez que llevaremos a cabo en México y podemos ejercer nuestro derecho hacia la revocación de mandato. Entonces no hay riesgo, no hay problema, hay una disposición constitucional y legal que debe cumplirse y en donde debe de garantizarse el derecho a sufragar el día que se ha establecido en las casillas que la ley establece. Es un mandato constitucional y legal y por tanto no hay ningún problema ni riesgo. Rita Cerón de Imer. Gerardo Segura de Azteca. ¿Qué opinión tiene de la fuerte crisis económica y en inseguridad? Pregunta él, ¿se debe cambiar el modelo para tener eficacia en beneficio del país? Yo creo que el presidente de la República ha diseñado y ha iniciado un proceso de transformación profunda en el país, Gerardo, y creo que debemos subrayarlo, profundizarlo. Yo soy simpatizante de este proyecto desde hace muchos años y creo que fue lo mejor para el país, el inicio del cambio de régimen. Hay situaciones normales sobre lo que está pasando en el país y me parece que es la normalidad democrática la que está prevaleciendo. Hay también problemas por motivo de la inflación, que la cuesta de enero ha sido difícil para la economía de las personas, es un fenómeno mundial y creo que el problema de la inseguridad lo vamos a resolver todos juntos. El problema de la inseguridad quizás sea el más grave, pero tengo confianza en que las instituciones creadas por el Poder Legislativo den respuesta y que poco a poco logremos la paz y la tranquilidad que anhelamos. Es un problema que tiene muchos años presente en el país, se descuidó desde que se generó este diseño de atacar la delincuencia de manera frontal sin atender las causas, y ahora padecemos todo este proceso de políticas equivocadas. Sin embargo, es el momento de la responsabilidad actual y creemos que habrá respuesta y eficacia en materia de seguridad. Creo que hay una Guardia Nacional que va a responder y creo que el Gabinete de Seguridad Pública también tiene planes. El Senado tiene la obligación constitucional de revisar la estrategia, lo ha hecho y por eso uno de los temas que vamos a plantear en la agenda prioritaria es el tema de la seguridad pública. Es uno de los temas que habremos de discutir con profundidad. Mayolo López del Grupo Reforma pasa a otro tema. Hay varios relacionados de las preguntas. Por ejemplo, Mayolo López me pregunta si hay algo que pueda hacer el Senado por liberar a Del Río. Karina Aguilar, de 24 horas, ¿qué le ha dicho el secretario de Gobernación sobre la situación de Del Río? Misael Zavala, del Heraldo de México, del caso Del Río, ¿cómo va la indagatoria y cuántos casos más se han sumado por violaciones graves en Veracruz? Víctor Mayén habla de otro tema. Voy a contestar estas tres preguntas de Mayolo, de Karina y del Heraldo. De Misael. Bueno, nosotros, Mayolo, yo he fijado mi posición. El Senado no es sino una institución de buena fe.
soy, como presidente de la Junta de Coordinación Política, un interlocutor de buena fe para intentar resolver los problemas. Lo he dicho, el caso de Del Río es un asunto político. Ahora está acusado de homicidio. La acusación se basa, según leí, en una denuncia anónima del 0911 y de la denuncia que el papá y la esposa interpusieron contra quien resulte responsable. Pero no hay ninguna prueba, testimonio, ni algún indicio que lo vincule con el homicidio. Por eso yo espero, no de la justicia local, por supuesto, sino de la justicia federal, que por la vía jurisdiccional se pueda reponer esta grave desviación de justicia. Obviamente voy a seguir insistiendo como ser humano, como amigo de él y de su familia, como un colaborador que fue mío. Nunca, debo de decir, me ha acompañado ni la ingratitud ni la indiferencia cuando se abusa del poder y se encarcela a inocentes. Y cuando se trata de gente que conozco, es igual a la que no conozco. No estoy en favor de los abusos del poder. Y por eso mi posición seguirá siendo la misma, de que se corrija y que logre su libertad todo aquel que está perseguido injustamente, todo aquel que está detenido y que es inocente. Esa es la respuesta a los tres. Estoy enterado, porque he estado hablando con su familia, que ya se interpuso un amparo indirecto contra la sujeción a proceso, contra la vinculación al proceso. No se acudió, me dijeron ellos, a apelar en el tribunal local, porque es lo mismo, tendría el mismo resultado. Ellos no tienen confianza de la justicia local y por eso acudieron a la justicia federal. Esa es la explicación que les podría dar a los tres, a Mayolo López, a Karina Aguilar y a Misael Zavala. Víctor Mayén, junto con Claudia y Misael Zavala, Víctor, Misael de nuevo y Claudia, junto con Karina, hablan sobre la plenaria. Claudia me dice que si confirmo la versión de que se estaría armando un grupo parlamentario alterno, y sobre la opinión de la coordinación. Miren, a todos, primero, no hay un grupo alterno, hay un solo grupo, el grupo Morena, y cada uno de los 61 senadores y senadoras tiene opinión propia. Se respeta la opinión aquí en el grupo y las decisiones se toman por mayoría. No hay pues ningún grupo distinto al de Morena, ni tampoco hay intención de formar otro grupo al interior de Morena. Vamos a luchar juntos, el grupo está unido y hay opiniones respecto del tema de Veracruz. Ya fijé mi posición, esto fue lo que ha generado opiniones distintas. Pero no hay, en cuanto a la agenda, ningún problema diferente. Entiendo muy bien lo que está pasando, veo con mucha claridad lo que está sucediendo en el país
y por eso voy a actuar con prudencia, pero con firmeza en mis convicciones, en mis principios y en mi propia idea de lo que representa esta transición. No vamos a abandonar este proceso de transición, no vamos a dejar de insistir en profundizar los cambios y la transformación de las instituciones, y en el grupo parlamentario de Morena se actuará como se ha actuado hasta ahora, con la opinión mayoritaria de los integrantes del grupo parlamentario. Eso podría responderles a los tres, a Misael, a Karina y a Claudia. No es momento de divisiones internas. El momento es de unidad nacional. Yo creo en eso. Creo incluso que el grupo parlamentario debe tener una buena relación con todos los grupos parlamentarios para lograr sacar adelante las iniciativas del presidente en materia constitucional. Yo me considero un hombre identificado con la socialdemocracia. No soy simpatizante de los extremos. Mi posición es de conciliación, porque creo que la conciliación nos genera estabilidad. Podemos llegar al mismo puerto que nos trazamos con acuerdos y con consensos. Así pienso y no voy a dejar de hacerlo. Por eso es mi posición el que sigamos trabajando por México en unidad y que atendamos el debate, que nadie se enoje por las opiniones que se emiten de cualquier mexicano. Es parte de la tolerancia que todos nos debemos. No todos podemos opinar igual, ni pensar igual. Es un país diverso y es un país que tiene su riqueza en eso, en su pluralidad. Entonces, lo dejo muy firme. No hay sino un solo grupo parlamentario. Y con él se van a tomar las decisiones mayoritarias que convengan al país y que acompañen las decisiones del presidente de la República como titular del Ejecutivo, porque surgimos de un movimiento y vamos a honrar nuestro compromiso de la transición política pacífica en el país. Alejandro Páez, de la Crónica de hoy, se preveía que las comparecencias de los titulares de CONACYT y el INM, entre otros, se realizará este mes. ¿Aún es posible o será hasta el ordinario? Si es que se hacen, o es cierto que las grillas internas de Morena las han frenado. No, Alejandro, las grillas internas de Morena no las han frenado. Creo que todos estamos de acuerdo en las comparecencias de la titular de CONACYT y de Migración. De hecho, hay disposición por parte de ellos para atender la comparecencia del Senado. Puede ser en la permanente, todavía quedan 2 sesiones, o puede ser en el Pleno, empezando las sesiones del 1 de febrero. Pero está planteada la comparecencia de ambos y no hay ningún problema porque lo hagan. Nosotros seguimos firmes en que deben de comparecer al Senado y que debemos intentar conciliar los conflictos que hay en el CIDE. Creo que merecen ser escuchados. Los conflictos que hay con otras instituciones de educación superior. Creo que el Senado de la República
debe actuar como interlocutor de buena fe para buscar soluciones, no para agravar los problemas. Hay que buscar soluciones a todo ese tipo de diferendos que se han presentado en las últimas semanas en el país. Entonces, esa es nuestra posición sobre el tema que han comentado. Israel Aldave, del grupo Fórmula, pregunta mi opinión sobre el nombramiento. Preguntan mi opinión sobre el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de Panamá, quien es acusado de acoso sexual. Y dice Israel Aldave, de Grupo Fórmula, si Morena actuará en congruencia y rechazará la designación presidencial. Y su opinión sobre el espaldarazo de Claudia Sheinbaum al gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, con quien usted tiene diferencias. Ya lo expliqué, pero lo replico. En el caso de los nombramientos que ha hecho el presidente de la República para embajadores, es su decisión. Respetamos la decisión del presidente de la República, dado que es su facultad. El Senado tiene la facultad de ratificarlos. Cuando nos lleguen los nombramientos, actuaremos en consecuencia y emitiremos nuestra opinión. Del señor Pedro Salmerón, él se ha dirigido a mí siempre con expresiones duras. Yo le regreso las expresiones duras con respeto, y que lo trataremos en el Senado con respeto, dado que proviene de un nombramiento del presidente de la República, y será la mayoría del Senado la que decida si se aprueba o no este nombramiento, y los otros nombramientos que el día de ayer anunció el canciller. Pero hasta este momento no nos han llegado ningún nombramiento de los que ayer anunciaron. Vamos a esperar los tiempos, Israel, para actuar en consecuencia. Las comisiones de Relaciones Exteriores y las distintas comisiones a dictaminar, y obviamente habrán de comparecer a este Senado para proceder a la ratificación en el caso de que así lo decida el Pleno. Esto es lo que me preguntaron, eso es lo que les respondo a todos. Pero dos preguntas más llegaron, dice Alberto. ¿Se las va a leer la maestra Lolita? A ver, Lolita, va a leer la maestra Lolita dos preguntas más, les voy a responder todas. A ver. Sí, senador, le pregunta Andrea Becerril de la Jornada, más bien de ella son dos preguntas. Ella quiere conocer en primera instancia cuál es su situación en la bancada y si hay algún riesgo de que sea removido como coordinador. Sí. Y la segunda es, desea también saber y conocer su postura sobre la iniciativa del senador Eduardo Ramírez para reformar la ley de revocación de mandato para instalar el 50% de las casillas. Bueno, primero, la segunda, Eduardo Ramírez propone en esta iniciativa reducir al 50%. Yo creo que la ley es muy clara, ya en este momento tiene que aplicarse la ley. El planteamiento del senador Eduardo Ramírez es una iniciativa que tiene que seguir el curso legal ordinario, y en ese caso será el Pleno el que determine, pero en este momento tiene que aplicarse la ley vigente, y la ley vigente habla de la instalación de todas las casillas. Entonces tenemos que hacer caso a la ley. Y mi posición actual, Andrea, soy coordinador, con eso le contesto todo, pero soy un ser humano y conozco bien el ritmo de la política, conozco bien los tiempos de la política y conozco bien de las tormentas de la política.
Así es de que he pasado muchos años en la adversidad. Usted misma ha sido testigo de ella como reportera de muchos años cubriendo La Fuente. Estoy muy consciente de lo que está pasando, estoy muy consciente de mi posición, de mis principios, estoy muy consciente de lo que está sucediendo y tengo claridad en el futuro del país. Veo con mucha nitidez lo que el país está pasando. Entonces, nada fuera de lo normal. ¿Cuál es mi posición? Soy coordinador. Y eso es lo que hasta ahora en 3 años he sido. Y he hecho mi mejor esfuerzo. De hecho, su pregunta me da pie a decir que hemos logrado sacar adelante toda la agenda del presidente de la República, toda. Las bases fundamentales para la cuarta transformación, la legislatura ha cumplido, el poder legislativo ha cumplido con fijar las bases para la cuarta transformación. Faltan 3 reformas constitucionales que el presidente ha anunciado como prioritaria o como prioritarias: la reforma eléctrica, la reforma a la Guardia Nacional o a Seguridad Pública y la reforma política electoral. Las 3 son reformas constitucionales y las 3 requieren mayoría calificada. Se requiere de mucho consenso con todos los grupos parlamentarios y por eso creo que se pueden lograr las 3 con mucho diálogo y con mucha conciliación, como lo hemos hecho con las otras reformas constitucionales. Por eso es que Morena en el Senado ha cumplido con toda la agenda legislativa, toda la agenda, y no hay ninguna dificultad. Esa es la respuesta, y voy a seguir dando todo mi esfuerzo por nuestro país y voy a seguir sosteniendo mis principios, voy a seguir sosteniendo mis pensamientos en lo que creo, en una libertad total. Esa es mi posición, Andrea. También Alberto Valderrábano le pregunta ¿cuál es su opinión sobre el procedimiento de las encuestas que realizó su partido para elegir a sus candidatos a contender en las 6 gubernaturas que estarán en juego este año? No me meto en eso, ya dije que para mí las encuestas es un método que ha sufrido un desgaste importante. Para mí la mejor decisión sería que empezaran a implementarse elecciones primarias en los partidos políticos, no solo en Morena, y que es un debate que está aplazado, el de las elecciones internas y en los mecanismos de selección interna que deben de asumir los partidos políticos. Es un debate de ideas que no podemos rehuir. Yo tengo elementos suficientes para asegurar que lo mejor que le puede ocurrir al país es fortalecer el régimen de partidos. Y al fortalecer el régimen de partidos, fortalecer los procedimientos internos de selección de candidatos y selección de dirigentes. Y en esta selección de candidatos y dirigentes, iniciar con nuevos mecanismos, innovadores mecanismos, que son uno de ellos las elecciones primarias. Eso es lo que podría decirle. Finalmente, Ingrid Sánchez de la Silla Rota, ella le pregunta si podría explicar más sobre cuáles son las principales iniciativas que se van a aprobar en el periodo ordinario
pues quedaron muchos pendientes en el periodo anterior, como la ley de regulación de la cannabis, entre otras. Sí, tiene razón. Son muchas, por eso son como 80 páginas las que establecen desde reformas constitucionales, desde reformas de interés del presidente, como de interés de Morena. Por ejemplo, le recuerdo algunas. La iniciativa con proyecto de decreto a la reforma al artículo 2 constitucional, que propone que el Estado reconozca la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas, pero sin que ello permita prácticas en contrario con justificación de sus usos y costumbres, respetando el interés superior de la niñez. ¿Qué es esto? Que no se permita arreglo de matrimonios tempranos de niñas adolescentes en comunidades indígenas. Esa es una reforma constitucional pendiente. La otra, sí, en efecto, es la regulación del uso de cannabis psicoactivo. También eso es otra reforma pendiente constitucional, regulación de marihuana. La otra es la regulación de la producción y comercialización y certificación del consumo de café. También es una iniciativa que interesa a Morena. La propuso el senador Eduardo y la senadora Susana Harp. Hay otra iniciativa de la Ley General de Aguas, una nueva Ley General de Aguas, que la propone la senadora Gloria Sánchez, a nombre de varios senadores. Hay otra iniciativa que expide la Ley General de Ciberseguridad, que la propuso la senadora Lucía Trasviña, entre otros. Hay otra iniciativa que es sobre la Ley de Migración, que la propuso la senadora Olga Sánchez Cordero, sobre la permanencia en el territorio mexicano y el control migratorio. Hay otra de participación en el ejercicio para la revocación de mandato, en donde se interponen por dos senadores, dos diputados de Morena, y que están aquí en la colegisladora. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que es una legislación pendiente de expedir y reformar leyes a partir de mandatos judiciales. Hay una legislación única en materia procesal, civil y formal de justicia cotidiana, y hay una iniciativa del ejercicio del derecho a libertad de expresión en materia de propaganda gubernamental, también derivada de resoluciones judiciales. También hay legislación pendiente de emitir derivado de reformas constitucionales y legales. Hay una de paridad entre géneros, hay otra de movilidad y seguridad vial, hay otra de juventud, hay una de seguridad privada, hay una de ejercicio de revisión en la ley de amnistía, hay una relativa a una suspensión, son legislaciones reglamentarias de garantías y derecho de audiencia, formato único en materia del registro de población, y también hay propuestas de modificación a la consulta popular. Hay dictámenes en poder de la mesa directiva, hay 12 dictámenes pendientes de aprobarse en el Pleno por la mesa directiva, y hay en el orden del día que no se pudieron desahogar 17 reformas a ordenamientos legales, que a partir de esos 12 hay otros 2 decretos y algunos dictámenes con punto de acuerdo que tampoco se pudieron desahogar. Hay minutas de consenso que se sugiere incluir en la agenda, como el desplazamiento forzado interno, que es una modificación al Código Penal Federal, y hay otra de seguridad social de trabajadores eventuales del campo, en donde se propone que el trabajador estacional
o eventual del campo que labore en forma continua por un periodo de mayor de 27 semanas para un patrón sea sujeto de aseguramiento del régimen obligatorio. Y hay otras más. Todas estas hoy mismo hablamos en un congreso internacional sobre el derecho de los jóvenes en el campo mexicano. Pero además de eso tenemos nombramientos pendientes, tenemos 35 nombramientos pendientes, entre ellos magistrados, también comisionados del órgano de gobierno del IFT, comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, integrante de la Junta de Gobierno del INEGI, comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, miembros independientes del Fondo Mexicano del Petróleo, del Consejo de Administración de Pemex, del IPAB, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, tenemos de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la Presidencia de la COFESE, del Fondo Mexicano del Petróleo Estabilizador, tenemos embajadores, entre otros el de Haití y los que ayer se nombraron, o del Consejo Técnico de Educación, Mejoredu, la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana. También tenemos pendientes un consejero de la Judicatura Federal, 22 magistrados de los tribunales electorales, el presidente del IFT, los consejeros de la Fiscalía General de la República, los consejeros honorarios del Consejo Ciudadano, los consejeros honorarios del INAI y tenemos también un consejero de administración de la CFE y el comisionado de la del INAI para este periodo del 22 y tribunales electorales, Consejo Consultivo del INAI y de otros más. Así es de que ustedes dense cuenta de la cantidad de nombramientos pendientes que tenemos en el Senado de la República y muchos de ellos, quizá la gran mayoría, requiere mayoría calificada, por lo que requiere de mucho diálogo con las fuerzas políticas para lograr este proceso de mayoría calificada. Reconocemos también que nos ha llevado mucho tiempo el trabajo legislativo, pero ha habido productividad. También reconocemos que si bien la transformación impulsada en los primeros 3 años de este gobierno está en marcha, a pesar de los obstáculos que se han tenido que enfrentar, es necesario consolidarla. El Poder Legislativo acompañará al Poder Ejecutivo para poder consolidar esta agenda. Juntos hemos logrado mucho en poco tiempo. Durante este 4º año de gobierno debemos seguir trabajando así, unidos con intensidad y sin distracciones, para concluir esta obra transformadora, sin renunciar a nuestros ideales y sin renunciar a que el Senado siga actuando como un órgano autónomo, independiente y como un órgano que actúa como un interlocutor de buena fe para intentar resolver conflictos que se presentan y se suscitan en el cotidiano quehacer del ejercicio público. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias, fue una larga conferencia, pero tenía varios días que no hablaba con ustedes. Muchas gracias y seguiremos pendientes. Buenos días.